Antes de sumergirnos en la intensa historia de hoy, un rápido recordatorio: más del 90% de nuestros espectadores ven en nuestros videos pero no están suscritos. Si disfrutas de contenido como este, tómate un segundo para presionar el botón de suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguna actualización. Y si esta historia te resulta cautivadora, no olvides darle like al video, de verdad nos ayuda mucho. Nunca pensé que sería el tipo de mujer que tuviera un secreto que esconder. Solía mirar a las mujeres de las historias que llevaban dobles vidas y preguntarme qué había salido tan mal en sus mundos. Ahora me doy cuenta de que la vida no está hecha de decisiones limpias, está hecha de momentos, algunos pesados, otros borrosos, algunos que se vuelven más ruidosos en tu mente cada vez que intentas olvidarlos. Mi nombre es Alina y durante la mayor parte de mi vida adulta fui una esposa, solo eso, una esposa. Tal vez ahí fue donde todo empezó a salir mal, cuando dejé de ser cualquier otra cosa. Conocí a Armen cuando tenía 24 años. Él tenía 30, Beto era seguro de sí mismo y tenía esa intensidad silenciosa que lo hacía destacar entre los otros hombres con los que había salido. Tenía un buen trabajo en finanzas, hablaba como si siempre tuviera un plan y me hacía sentir como si yo fuera un premio. El tipo de hombre que te abre la puerta pero nunca te deja olvidar que es él quien tiene las llaves. Nos casamos después de solo un año de noviazgo. Mis padres estaban encantados, su madre me adoraba, todo parecía perfecto. Pero la perfección es engañosa, es una superficie brillante que a menudo oculta las grietas debajo. Al principio nuestro matrimonio fue estable, no salvajemente romántico, no excesivamente apasionado, pero estable, predecible. Nos mudamos a una casa modesta en un vecindario tranquilo. Él siempre llegaba a tiempo, siempre compuesto y siempre un poco distante. No lo noté entonces, o tal vez sí, pero lo confundí con madurez. No era del tipo pegajoso, y yo respetaba eso. Yo trabajaba a medio tiempo en una editorial y estaba terminando mi segunda carrera. Estábamos ocupados, los dos. Nos decíamos a nosotros mismos que eso era normal. A los 3 años las cosas empezaron a cambiar de forma sutil. Comencé a sentirme sola incluso cuando él estaba cerca. Yo hablaba y él asentía sin realmente escuchar. Llegaba a casa más tarde, dejó de preguntarme cómo había sido mi día. En la cena se desplazaba por su teléfono o comía en silencio. Empecé a llenar el espacio vacío con ruido. Podcast, Netflix, largas llamadas telefónicas con amigas. Incluso retomé la pintura, algo que no hacía desde la universidad. Lo peor es que él nunca se quejó de nada, ni de la distancia, ni del silencio, ni de que yo me estuviera alejando. Simplemente siguió avanzando como si nada estuviera mal. Me dije a mí misma que era solo una fase, que tal vez todas las parejas a largo plazo caen en una rutina, que el amor se supone que debe evolucionar, no arder para siempre. Pero en el fondo me moría de hambre por conexión, por atención, porque alguien me viera. Fue entonces cuando Kabir se mudó a la casa de al lado. Era unos años más joven que yo, probablemente 25, Beto, y acababa de empezar a trabajar en una empresa de tecnología. Lo vi por primera vez cuando estaba descargando cajas de un camión de mudanza, alto, delgado y completamente imperturbable ante el caos de la mudanza. Me saludó con la mano cuando me vio observando desde el porche. Esa sonrisa era desarmante. Durante semanas apenas intercambiamos más que saludos educados. Parecía ocupado, siempre entrando y saliendo, pero una tarde nuestra interacción cambió. Yo estaba luchando por llevar una maceta pesada al patio trasero cuando él se ofreció a ayudar. Fue un gesto pequeño, pero abrió una puerta que condujo a interacciones más casuales. Nos encontrábamos cerca del buzón. Me pedía sugerencias sobre dónde comer cerca o cómo lidiar con el casero entrometido. Con el tiempo empezamos a tener conversaciones de verdad. Era divertido, peculiar de una manera en la que Armen nunca lo fue. Hablaba con las manos, reía con facilidad y escuchaba como si mis palabras significaran algo. Al principio no había nada inapropiado, solo simple conexión humana, pero cuando has sido invisible durante tanto tiempo, ser visto se siente como un reflector, y yo me deleité en ello. El cambio fue lento, paseos inofensivos alrededor de la manzana, café en el jardín mientras el sol aún salía. Él me contaba sobre su día, sus ideas, sus sueños, y yo le contaba sobre los míos, sobre los sueños que había enterrado bajo la ropa sucia, las cuentas y el silencio. Una tarde lluviosa terminamos hablando en su garaje, la tormenta nos dejó atrapados allí. Nos sentamos en cajas y hablamos durante horas. Me contó sobre su madre, que había fallecido cuando él era adolescente. Yo le conté lo sola que me sentía en mi propia casa. Esa fue la primera vez que lloré frente a él, y no apartó la mirada. Esa noche no pude dormir. Sentía el pecho pesado, no de culpa sino de miedo. No miedo a lo que podría sentir, sino miedo a lo que ya había sentido. Sabía que estaba al borde de algo peligroso, y que un paso adelante cambiaría todo. Aún así no hice nada para retroceder. Las conversaciones con Kabir se convirtieron en lo mejor de mis días. Esperaba junto a la ventana por las mañanas, comprobaba si su coche estaba en la entrada.
Empecé a arreglarme más, a usar perfume otra vez, a sonreír más, cosas que no había hecho en años. Pero no se trataba solo de él, se trataba de cómo me sentía a su alrededor, viva, no solo una esposa, no solo una rutina. Armen notó los cambios. Me preguntó una vez si había cambiado de champú, otra vez me preguntó por qué siempre estaba en el jardín, pero eso fue todo, ninguna curiosidad real, ninguna confrontación. Parte de mí lo resentía, una parte más grande se sentía aliviada. Una noche Armen llegó a casa tarde otra vez, había preparado la cena, su favorita, apenas la tocó, dijo que estaba cansado y se fue a la cama. Me senté a la mesa durante una hora después de que se fue, las velas se habían consumido, la comida se había enfriado, y me di cuenta de que no me había reído con mi esposo en casi un año. A la mañana siguiente me dije que necesitaba distancia de ambos hombres. Empecé a evitar a Kabir. Le dije que estaba ocupada con el trabajo, con la familia, que necesitaba tiempo para aclarar mi cabeza. Él respetó eso, pero pude ver la confusión en sus ojos. Una noche, aproximadamente una semana después, dejó una nota en mi porche. No era romántica, simplemente decía: no quiero complicarte la vida, pero espero que estés bien, te mereces más que silencio. Leí esa nota al menos 20 veces, permaneció doblada en mi bolso durante semanas. Mientras tanto, las cosas con Armen seguían deteriorándose. Estaba fuera por trabajo con más frecuencia. Cuando estaba en casa, apenas estaba presente, sin peleas, sin pasión, solo una frialdad civilizada. Una vez le pregunté si era feliz, y dijo: la felicidad es un lujo que no podemos permitirnos perseguir, tenemos responsabilidades. Esa frase siguió resonando en mi cabeza. No volví con Kabir, todavía no, pero también dejé de fingir que todo estaba bien. Empecé a escribir un diario, empecé terapia. Me dije a mí misma que necesitaba entender por qué me había dejado desaparecer en un matrimonio que seguía en pie, pero que hacía tiempo estaba vacío. Pasaron meses. Una noche, mientras limpiaba un cajón en el despacho de Armen, encontré algo, una foto vieja de nosotros de la luna de miel. La miré durante mucho tiempo. Parecíamos felices, o al menos más jóvenes, menos rotos. Entonces noté algo escondido detrás, un recibo de una reserva de hotel fechada solo 3 semanas antes. Era un hotel de 5 estrellas, uno al que nunca habíamos ido, demasiado caro para un viaje de trabajo en solitario. No grité, no lo confronté esa noche, simplemente me senté en el suelo sosteniendo ese recibo como si fuera una página de un guión para el que no recordaba haber audicionado. Resultó que mientras yo había estado caminando de puntillas cerca de una línea, Armen ya la había cruzado. Ya no era solo una esposa descuidada, era una esposa traicionada, y eso lo cambió todo. No le conté a nadie al principio, ni siquiera a mi hermana, ni a mi amiga más cercana, y ciertamente no a Kabir. Ese recibo se quedó en un cajón cerrado como una pregunta cargada que no estaba lista para responder. Cada vez que miraba a Armen, lo veía en la esquina de mi mente, la imagen de él entrando en ese hotel. ¿Quién era ella? ¿Cuánto tiempo llevaba pasando? ¿La amaba? Extrañamente esas preguntas dolían menos que una que me perseguía más que ninguna otra. A él siquiera le importaba yo ya. Dejé de intentar arreglarnos. Dejé de esforzarme en las conversaciones, en las cenas, en fingir que no notaba cuando atendía llamadas tarde afuera o dejaba su teléfono boca abajo sobre la mesa. La energía que solía gastar tratando de ser una buena esposa, empecé a gastarla en mí. Al principio se sintió incómodo, luego discretamente empoderador. Volví a pintar en serio. Me uní a un estudio de arte local una vez por semana. Me reconecté con amigos de la universidad. Retomé trabajos freelance de edición que me mantenían ocupada y me hacían sentir valiosa fuera de nuestra casa. Incluso empecé a hacer voluntariado los fines de semana en un programa de lectura para niños. No es que no me doliera, me sentía destrozada, pero no quería quedarme rota, no por un hombre que no se molestó en preguntarme si estaba bien cuando lloraba hasta quedarme dormida. Armen nunca confesó, ni una sola vez dijo: tenemos que hablar, simplemente actuó como si todo fuera como siempre. Fue entonces cuando supe que no se trataba de un desliz de una sola vez, era un hombre viviendo en dos mundos, uno para las apariencias y otro para sí mismo. Fue entonces cuando también me di cuenta de algo más, probablemente asumía que yo nunca lo descubriría, o peor aún, que incluso si lo hacía no tendría el valor de hacer nada al respecto. Así que empecé a planear, no un plan dramático, no una confrontación ardiente ni algún romance escandaloso por mi parte. Mi venganza sería más lenta, silenciosa, calculada, no por él, sino por mí, para recuperar mi historia. Empecé a documentar cosas, no porque quisiera avergonzarlo, sino porque necesitaba entender cómo había estado tan ciega. Revisé sus estados de cuenta de la tarjeta de crédito, presté atención a sus ausencias. Fui armando el rompecabezas y descubrí que había estado viendo a la misma mujer durante casi 6 meses. Se llamaba Rana. Reconocí el nombre de un mensaje que apareció brevemente en su teléfono meses atrás. Lo había descartado
descartado como un contacto de trabajo, pero no lo era. Ella era gerente de proyectos en una agencia de marketing con la que él trabajaba, divorciada, atractiva de una manera calculada. Encontré su perfil en línea. Lo que más me sorprendió fue lo normal que parecía. No alguna seductora o villana, solo una mujer que probablemente pensaba que estaba saliendo con un hombre en un matrimonio infeliz. Tal vez le creyó, tal vez se sintió poderosa, tal vez creyó que lo estaba salvando. Esa parte ni siquiera me enfadó. Lo que me enfadó fue que Armen pudiera compartir risas, palabras y pensamientos nocturnos con ella, las mismas cosas que yo había suplicado durante tanto tiempo. No confronté a ninguno de los dos, no grité ni lloré frente a él, no destruí nada. En su lugar comencé a extraerme de la red emocional de nuestro matrimonio hilo por hilo. Contacté a un abogado en silencio y pregunté por mis opciones. No quería destruirlo, quería ser libre. Mientras tanto, Kabir seguía viviendo al lado. No habíamos hablado de verdad en semanas, pero lo veía en el jardín o camino al trabajo. Siempre me daba espacio, nunca hacía preguntas, nunca presionaba. Una noche dejó un pequeño lienzo afuera de mi puerta. Estaba en blanco excepto por una nota pegada con cinta. Pinta tu pieza. Lloré cuando lo vi. Esa semana pinté por primera vez en meses. No cosas bonitas, no cosas perfectas, solo colores crudos y trazos caóticos que salían de mí como tinta de una pluma agrietada. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí viva por una razón que no tenía nada que ver con otra persona. No quería involucrar a Kabir en mi sanación, no directamente, no merecía ser parte del desastre que yo estaba deshaciendo, pero un domingo mientras regaba las plantas, se acercó con 2 tazas de té. Nos sentamos en los escalones en silencio durante varios minutos. Luego dijo, te ves más fuerte. No sé qué pasó, pero lo veo. Sonreí débilmente y respondí, creo que solo me cansé de sentirme débil. No indagó, solo asintió y dijo, bien. Esa noche Armen llegó a casa más temprano de lo habitual. Estaba de buen humor, tarareando, desplazándose por su teléfono. Lo observé desde el pasillo. Había algo surrealista en verlo así, tan contento sabiendo lo que yo sabía. Se dio cuenta de que lo miraba y dijo, ¿qué pasa? Yo solo sonreí, nada, solo cansada. Al día siguiente le serví el desayuno, le di un beso en la mejilla y le entregué una carpeta. Dentro había un esquema detallado de nuestros bienes, mis planes para una separación y una carta tranquila explicando que lo sabía todo. Se puso pálido, no dijo nada al principio, luego después de leer la mitad susurró, ¿hablas en serio? Sí, respondí, y no estoy enojada. He terminado. Me miró como si me hubiera salido otra cabeza, como si la esposa callada y leal a la que había ignorado todos esos años, finalmente hubiera roto el guión. No discutí, no acusé, simplemente me levanté y volví a lavar los platos. Esa tarde intentó hablar, intentó decirme que estaba confundido, estresado, que la otra mujer no significaba nada, que todavía me amaba, pero sus palabras se sentían como maquillaje sobre un espejo roto. Por muy bonito que fuera el retoque, las grietas seguían ahí. Por primera vez, no sentí dolor, sentí claridad. En las semanas siguientes vivimos como extraños educados. Moví mis cosas al cuarto de invitados. Coordinábamos las tareas del hogar como compañeros de trabajo. Con el tiempo aceptó la mediación. No luché por la casa, no la quería. Guardaba demasiados fantasmas. Por lo que sí luché fue por mi futuro. Encontré un pequeño apartamento tipo estudio cerca del centro de arte. Vendí algunas de mis pinturas en línea. Tomé más clientes de edición. Poco a poco empecé a construir una vida en la que no era solo la esposa de alguien, era yo misma. Lo más extraño es que me sentía más libre en ese diminuto apartamento que nunca en nuestra casa de 4 habitaciones. Un día, meses después, me encontré con Kabir mientras cargaba las compras. Se ofreció a ayudar. Subimos las escaleras en silencio. Cuando llegamos a mi puerta me miró y preguntó, ¿entonces estás bien? Me reí un poco. Estoy llegando. No insistió, solo sonrió. Bien, te mereces eso. Y luego se fue. No lo perseguí, no lo necesitaba. Por primera vez, no estaba persiguiendo nada. Estaba caminando hacia adelante. Pero la historia no termina ahí, porque sanar no es una meta, es un camino. Y a veces la venganza más poderosa no está en lastimar a alguien de vuelta, está en elegirte a ti misma sin miedo. Es extraño lo silencioso que se siente el mundo cuando ya no estás fingiendo. Después de la separación, pensé que sentiría un duelo que me tragaría entera, pero en su lugar, llegó un silencio suave, no del tipo lleno de soledad, sino uno que dejaba espacio para que finalmente pudiera escucharme. Me mudé a mi nuevo lugar un jueves lluvioso, sin fiesta de inauguración, sin gran anuncio, solo yo,
unas pocas cajas y una sola taza de chai. Me senté en el suelo, rodeada por el olor del cartón y el pavimento mojado, y sentí algo que no había sentido en años, paz. Mis días tomaron un ritmo diferente. Me despertaba temprano, salía a caminar, pintaba cuando me daban ganas, editaba manuscritos para clientes de todo el mundo y me tomaba el tiempo de sentarme conmigo misma, de verdad sentarme, sin distracciones. No había nadie que me revisara, no había cenas que preparar para alguien que no llegaría a tiempo, no había cáscaras de huevo sobre las que caminar. Era silencioso, pero no estaba sola. Armen llamó algunas veces. La primera fue para disculparse, la segunda para decir que me extrañaba, la tercera para decirme que Rana lo había dejado. Escuché, no ofrecí consuelo, no me quedaba ninguno para darle. Dijo, pensé que estábamos bien, ya sabes, nunca dijiste nada, y yo dije la cosa más verdadera que jamás le había dicho. Nunca preguntaste, esa fue la última vez que hablamos. Una noche unos 6 meses después del divorcio, volví a ver a Kabir. Ambos estábamos en una exposición de arte local. Estaba parado frente a una de mis obras, una que había pintado durante la parte más dura de la separación. Era caótica, llena de líneas irregulares y colores en choque. La miró durante mucho tiempo. Cuando se dio cuenta de que yo estaba detrás de él, sonrió con suavidad. Es tuya, asentí. Es ruidosa, dijo pensativo pero no enojado, solo honesta. Me encogí de hombros, sonriendo débilmente. Así me sentía. Hablamos durante una hora esa noche, no sobre el pasado, no sobre lo que podría haber sido, solo sobre la vida, el arte, la música, las ciudades que queríamos visitar. No preguntó por Armen, yo no pregunté por nadie con quien él pudiera estar saliendo. Fue como si dos páginas viejas finalmente se doblaran en un nuevo capítulo. Aún así, no tenía prisa, no estaba buscando cierre ni consuelo, me había vuelto completa por mi cuenta. Eso era algo que nadie podría quitarme de nuevo. Una mañana, encontré un sobre debajo de la puerta de mi apartamento, sin nombre, solo una nota corta con letra ordenada. Hay algo hermoso en alguien que se reconstruye sin ruido. Nunca lo confirmé, pero sabía que era de Kabir. La vida no se volvió perfecta, pero se volvió mía. Empecé a dar clases de arte los fines de semana para niños. Organicé un pequeño grupo en línea para mujeres que atravesaban desamores silenciosos, de esos que no siempre gritan, pero igual resuenan en el pecho. Seguí pintando, reí más. Todavía hay momentos en los que el pasado susurra, cuando recuerdo a la chica que solía ser, esperando en ventanas, pidiendo disculpas por necesitar atención, encogiéndose para encajar en el silencio de otra persona, pero ahora le sonrío con ternura y le digo, saliste de ahí. Venganza, recuerda, lo que hice no fue venganza. La venganza habría significado que aún le daba poder a Armen. Lo que hice fue recuperación. Recuperé mi voz, mi identidad, mi espacio en el mundo. Al final, no necesitaba que él cayera, solo necesitaba elevarme, y lo hice en silencio, por completo finalmente.